Buenas tardes, camaradas que nos acompañan en este diplomado, en este pequeño curso de formación política. Hoy vamos a desarrollar nuestro segundo tema. Yo hice un cambio en los temas que tenía planificados, porque hoy en la mañana nosotros tuvimos el gusto, el honor de estar con la embajadora de Venezuela en México. Y entonces en las pláticas con la embajadora, en la intervención que ella hizo allí con un grupo de compañeros, y en las intervenciones que hicieron otros camaradas y la que yo también hice, quedó algo muy claro, y es que hay toda una campaña, todo un montaje en las redes para desvirtuar lo ocurrido en Venezuela y para demonizar al presidente Nicolás Maduro. Toda una campaña que se instrumentó con Cuba, se convirtió a Fidel Castro en un demonio, después a Raúl Castro en un demonio, ahora el demonio es Miguel Díaz Canel, ¿no? Entonces ella nos invitaba a hacer una campaña en contra de estas brutales ideologías que aplastan la verdad, y por eso yo retomé el tema de hoy, que se va a llamar ideología y verdad. Ustedes pueden poner el problema de la verdad, es un tema que yo he discutido mucho en mis diplomados con algunos compañeros que aquí están repitiendo el problema de la verdad, pero necesito retomarlo hoy porque hay muchos compañeros nuevos. Y por supuesto porque el contexto histórico en el que estamos amerita que nosotros volvamos otra vez al viejo problema de la verdad y a discutir un tema tan fundamental para la izquierda hoy en el mundo. Cuando tenemos un presidente del país más poderoso de la historia, el presidente Donald Trump, que todo el tiempo está emitiendo falsedades, mentiras, medias verdades. O sea, él es un especialista en manipular las redes para generar opiniones contrarias a nuestros propios intereses. Fíjense cómo lo voy a decir. Y eso es algo por ahí quiero que empiece. El presidente norteamericano genera en nosotros opiniones contrarias a nuestros propios intereses. Hoy mismo en la reunión que tuvimos con la embajadora, al terminar conversando con camaradas, un camarada me insistía en que en Cuba no había libertad. Y miren que en la clase pasada discutimos el sistema político cubano y el sistema electoral cubano y el norteamericano para hacer comparaciones. Y yo le preguntaba, ¿y usted conoce el sistema electoral cubano? No, yo no lo conozco, pero no hay libertad. Entonces ahí te das cuenta que hay gente repitiendo conclusiones y repitiendo cosas que no conocen. Entonces vamos a darnos una zambullida en el tema de la verdad. Voy a tratar de hablar despacio para los compañeros que vayan a tomar notas de un tema que me parece que es fundamental. Primera pregunta que voy a abordar. ¿Existe o no existe la verdad? ¿Existe una verdad que sea verdad para todos? ¿Existirá una verdad que sea verdad para todos? Y que la podamos defender independientemente de nuestras ideologías. ¿Existe algo que podamos decir, aquí tenemos una verdad en la cual confiar? Les voy a pedir que en el chat de este grupo que está abierto ahorita me respondan sí o no a esta pregunta que acabo de hacer, para empezar con sus respuestas. ¿Existe o no existe una verdad que sea verdad para todas y para todos? Lo más rápido que puedan respondan para no perder yo mucho tiempo y ya poder, basándome en las respuestas. Muy bien, Herrera. Dice José Luis Herrera, sí existen las verdades. ¿Alguna otra persona que en el chat pueda decir, existe o no una verdad que sea verdad para todos? Dice Julito, depende. ¿De qué depende, Julito? Pues yo creo que depende del contexto y de cómo queremos ver o cómo vemos la realidad en función de nuestra experiencia. Por ejemplo, mi verdad no puede ser la misma que la que están viviendo ahorita, por ejemplo, los hermanos venezolanos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar por esa respuesta de Julio, porque esta es la respuesta que está dando Julito, la más común. Julito, no te enojes, yo voy a tomar tu respuesta como modelo para avanzar en mi análisis aquí. Eh, Primero, nosotros no podemos confundir, nosotros no debemos confundir la verdad con la opinión.
La gente tiene opiniones, muchas opiniones, diferentes opiniones. Incluso opiniones que dependen del contexto en el que viven, de su postura ideológica, de sus intereses económicos, etcétera. Pero la opinión es una cosa y la verdad es otra. La opinión es lo que cada quien piensa. Incluso a veces la opinión ni siquiera es lo que cada quien piensa. La opinión es lo que cada quien quiere decir. Y entonces Trump dice que los migrantes son delincuentes, pero eso es una opinión que él tiene. Esa no es la verdad. Y Trump dice que la desgracia de los Estados Unidos, una parte de ella se debe a los migrantes. Eso es una opinión que Trump tiene, pero esa no es la verdad. Lo primero que quiero que marquen en sus cuadernos es que opinión y verdad no son lo mismo. Comúnmente la opinión es subjetiva y la gente la emite desde su subjetividad, desde su vivencia, porque hay quien me dice, es que la verdad depende de cada quien. Miren, compañeras y compañeros, tomen nota. Si la verdad depende de cada quien, entonces la verdad no existe, porque somos más de 7.000 millones de habitantes en el planeta y entonces serían más de 7.000 millones de verdades. La verdad no depende de cómo le fue a cada quien en la feria. Lo que depende de cómo le fue a cada quien en la feria son los intereses personales, son los gustos personales, son las aficiones personales, son los sueños personales, pero la verdad tiene una primera característica que quiero defender aquí. La verdad no es privada, la verdad no es un asunto privado. La verdad es una conquista colectiva. La verdad nos pertenece a todos. No le pertenece a uno y no le pertenece a otro. La verdad nos pertenece a todos y a todas. Compañeras y compañeros, la cultura humana está llena de verdades, además indiscutibles. Fíjese, indiscutibles. Porque hay quien me dice, no hay ninguna verdad que sea verdad para todos y para todos los tiempos. Bueno, yo para todos los tiempos lo quito porque el universo va a sucumbir, la Tierra también, el Sol también. Por supuesto, yo no puedo decir que para todos los tiempos, porque cuando el Sol ya no existe, la Tierra tampoco, todas nuestras verdades van a desaparecer. O sea, la verdad temporalmente no puede ser eterna, porque el universo no es eterno. Nosotros no somos eternos, la Tierra no es eterna. Ya se pone un límite a las verdades. Pero hay verdades humanas que serán verdades mientras exista la humanidad. Y yo voy a poner algunos ejemplos para que ustedes los anoten y después si quieren los discutimos. Hay verdades contundentes en todas las ramas del saber humano, en todas las ramas del conocimiento. Pero nos dicen que no, que la verdad es como cada quien la vea, que la verdad es como cada quien tenga sus intereses. Y por supuesto, cuando nos arrebatan la verdad y ponen todas las opiniones al nivel de la verdad, entonces podemos decir que las barbaridades que dice Trump son verdades del Trump. No, las barbaridades que dice Trump no son verdades. De hecho, por ahí hay un dicho que dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en, y los alemanes decían que una mentira repetida 1000 veces se convertía en verdad. No, compañeras y compañeros. Una mentira repetida 1000 veces sigue siendo mentira. Una falsedad repetida 1000 veces sigue siendo falsedad. Una manipulación repetida 1000 veces sigue siendo manipulación. La mentira no se convierte en verdad por mucho que se repita, compañeras y compañeros. No nos dejemos engañar. Por ejemplo, la Tierra atrae a todos los cuerpos que están en su superficie con una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado, aproximadamente. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Eso depende de la opinión de cada quien o eso es un dato científico obtenido con experimentos y validado una y otra vez? Eso es cierto. Y si alguien me dice que eso no es cierto, yo digo, mejor te pones a estudiar física porque tú no conoces. La Luna está a una distancia de 400.000 kilómetros de la Tierra. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, eso es una certeza, eso se ha medido. La luz se mueve a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cierto o no es cierto? Eso se ha medido con una precisión asombrosa. Pero si usted opina que no, eso no es una opinión. Eso es un disparate. Y hay gente que confunde la opinión con el disparate.
Cuando Vicente Fox decía trabajar huevones y le llama huevón al pueblo de México que produce el pan que él se come, eso no es una opinión. Eso es un criterio ideológico, eso es un disparate dicho por un idiota. Utilizo el término idiota en el sentido griego, para que nadie se me ofenda. Idiota, sin báculo moral, sin orientación moral. Idiota, el egoísta. Ese egoísta que ponía sus intereses por encima de los intereses de la polis, los griegos le llamaban idiota, ¿no? Por eso Trump es un idiota, porque él no pone los intereses del mundo por delante de nada, sus intereses, sus caprichos están por encima de todo. Ahora yo les pregunto, para no irme yo a la física, ¿no? Que es mi formación básica y siempre me digo, no, tú eres físico, pero yo ni entiendo los ejemplos que tú pones. A ver, una cocinera oaxaqueña originaria, cuando, cuando cocina el mole, ¿lo hace con conocimientos verdaderos o no? O prueba a ver qué tú opinas, qué va primero y qué va después. Díganme, levanten la mano los que estén de acuerdo en lo que va primero y ahí democráticamente va echando. No, porque no le sale el mole. Una cocinera oaxaqueña produce el mole con un conocimiento que está validado, probado. ¿Y quién valida el conocimiento que tiene la cocinera? La praxis, el resultado, los comensales que vienen ahí a degustar sus exquisitas elaboraciones. Entonces, en la cocina oaxaqueña no hay verdades. ¿O sí, compañeras y compañeros? La cocina mexicana es patrimonio intangible de la humanidad, compañeras y compañeros. Tenemos verdades en la cocina oaxaqueña. Y yo me pregunto, en la cosecha de la milpa no hay verdades. No hay un conocimiento cierto, verdadero, que se retoma una y otra vez para que ese producto cultural e histórico se mantenga. Sí, ahí hay verdades. Y esas verdades son discutibles. No, no creo que sean discutibles. Esas son verdades probadas por la praxis. Si usted quiere discutir lo que sea, pero un campesino lo va a hacer como a él le enseñaron y como él lo ha hecho siempre porque le da resultado. Él no va a cambiar lo que él hace porque tú vengas y le des no sé, una disertación de que la milpa es dañina para la naturaleza, no te va a creer. ¿Y por qué él no te va a creer? Porque el conocimiento del campesino sobre la milpa está apoyado en la praxis. Un carpintero, compañeras y compañeros, que hace esas hermosas mesas, esas hermosas construcciones, ¿sí? Lo hace en base a un saber que no existe o en base a un saber acumulado por él a través de años de experiencia y a través de una experiencia que le legó tal vez su padre o su abuelo o su bisabuelo. Entonces sí existen verdades. Ah, ya claro, las verdades no pertenecen al espacio íntimo. Las verdades pertenecen a la colectividad, a la comunalidad, al pueblo, al mundo. Las verdades de Newton pertenecen al mundo. Las verdades de Maxwell pertenecen al mundo. Las verdades de Galileo Galilei, a pesar de que casi lo queman en la hoguera, pertenecen hoy al mundo. Las verdades de Kepler, de Schrödinger, de los grandes científicos de la historia, de María Curie, son verdades que pertenecen al mundo. Entonces, lo primero que quiero que quede claro, la verdad es objetiva, en el sentido de que la verdad se acerca a la realidad de las cosas. Fíjense, dije se acerca, no dije atrapa, dije se acerca a la realidad de las cosas. Y cuando estudiamos un virus para producir una vacuna que nos pueda salvar contra el virus, como esos 5 candidatos vacunales cubanos tan hermosos, esos estudios se hacen en base a conocimientos ciertos y verdaderos. Y se produce una vacuna para el virus. ¿Y dónde nosotros probamos que la vacuna funciona? ¿Dónde probamos que la vacuna es buena para protegernos del virus? En la praxis histórica. Hay que ir a la praxis para ver que la vacuna funciona. Sin ir a la praxis va a ser muy difícil saber si la vacuna funciona o no funciona. Compañeras y compañeros, ¿dónde la cocinera oaxaqueña prueba su conocimiento, ¿no? de las producciones culinarias tan exquisitas de Oaxaca? En la praxis. Ella puede decir que es la cocinera más inteligente de México, ¿no? Eso es lo que ella dice, esa es su opinión. Hay que diferenciar la opinión de la verdad,
Pues yo recuerdo que Xochitl Gálvez dijo que ella es la mejor ingeniera de México. Eso es una opinión. Porque en México hay millones de ingenieros. Y que yo diga que soy el mejor profesor, el mejor pedagogo de México, ya eso es una opinión y además yo diría una opinión totalmente alejada de la realidad. Porque yo no tengo cómo saber quién es el mejor pedagogo de México. Eso no hay objetivamente cómo saberlo. Son opiniones muy subjetivas que se alejan de quién, compañeras y compañeros, se alejan de los hechos, se alejan de la praxis. ¿Dónde un carpintero prueba que es buen carpintero? En la praxis. ¿Dónde un talachero prueba que es buen talachero? En la praxis. ¿Dónde un maestro prueba que es muy buen maestro, compañeras y compañeros? En la praxis, no en el discurso, en su práctica diaria. Y siquiera noten ahí, yo sé que esto lo he discutido con ustedes, pero siempre es bueno regresar al tema. ¿Dónde una persona prueba que te ama? En la praxis. En la praxis. Le puedes decir a tu pareja, no me digas más que me amas. Pruébalo. ¿Y con qué lo tiene que probar, compañeras y compañeros? Con hechos. Porque puede intentar argumentarlo en el discurso. Pero el discurso puede estar lleno de ideologías, de intereses, de falsedades, de creencias. Donde se prueba el amor es en los hechos, en lo que haces día a día. Y yo pregunto, para dejarnos de discutir en ideología, el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno que defiende la democracia en los países. ¿Qué dicen los hechos? Bueno, los hechos dicen que en los últimos 200 años los Estados Unidos han intervenido más de 100 veces solo en nuestros países al sur del río. ¿Qué democracia tú estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Los hechos no me prueban, me dicen. Hay alguien que me dice que no se le está dando acceso, pero no veo a nadie, no veo a nadie aquí. Bien. Entonces, primer elemento, opinión con verdad no siempre van juntos. La verdad se tiene que sostener en hechos históricos. La verdad se argumenta. ¿Sí? La opinión se dice. Entonces, ¿existe o no la verdad? Existe la verdad. Existen verdades en las matemáticas, en la física, en la química, en la culinaria, en la historia. Pero yo tengo que sostener mis verdades con argumentos. Yo puedo decir que el capitalismo ha sido una desgracia para la humanidad, pero yo tengo que poner los argumentos, porque si yo digo que el capitalismo es una desgracia para la humanidad, esa es una generalización, compañero, es una conclusión. Y también tenemos que aprender a diferenciar las conclusiones de las premisas. Porque si yo digo el capitalismo es un desastre, usted me tiene que decir, a ver, Miguelito, ¿cuáles son las premisas de esa conclusión? Porque no vas a venir aquí a decirme el capitalismo es un desastre y todos ustedes, sí, es un desastre, sí, es un desastre. Como si fueran unas grabadoras, unos pericos sin cerebro o gente que no piensa. Hasta lo más elemental, los pensadores de izquierda tenemos que aprender a argumentar nuestras ideas en lo más básico, en lo más simple. El capitalismo no es un sistema democrático. Pruébalo. Bueno, lo primero que yo diría es que el gasto millonario que hay que hacer en Estados Unidos o en los países europeos para llegar a la presidencia no está al alcance de más del 95% de las poblaciones. O sea, los pueblos de a pie no pueden llegar a ser presidente en los países capitalistas. ¿Por qué? Porque hay que tener una reserva de dinero enorme para poder acceder a esos cargos. Entonces, la democracia no puede ser el resultado del dinero que se invierte. La democracia tiene que ser el resultado del interés del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces ya con eso solo yo diría, bueno, yo tengo un argumento. El gasto en campañas ideológicas en los países capitalistas es enorme y ya eso atenta contra la verdadera democracia, ¿no? Un segundo argumento, los medios de difusión masiva trabajan sistemáticamente para desinformar al pueblo acerca de los verdaderos intereses de las clases políticas que están en el poder.
México, Peña Nieto, diciéndonos que con las reformas estructurales México se movía, sí, pero no nos aclaró hacia dónde se movía. Se movía la debacle, remataron este país. Eso lo dijeron, no lo dijeron. Entonces yo me tengo que basar en hechos. Si yo digo que el imperialismo, como una arma fundamental, tiene a los medios de difusión masiva para embrutecer a las masas, yo lo tengo que probar, porque eso es una conclusión. Y yo no puedo ir de una conclusión a otra conclusión. O sea, compañeras y compañeros, si usted me dice que la sección 22 es la más combativa de las secciones educativas de México, usted me tiene que probar eso. ¿Con qué? Con hechos. Con hechos. Entonces, la verdad no depende de que como a quién le va en la feria. La verdad no depende de como quién vea la cosa. La verdad depende solo de los hechos, de los argumentos, de los fundamentos. La verdad es el resultado de la razón. Y entonces, por favor, consideremos que la opinión muchas veces está llena de prejuicios, de creencias, de tabúes. Cuando una mujer dice, o cuando un hombre dice, o cuando una mujer dice, es que todos los hombres son iguales, pregunto, ¿eso es una creencia, un prejuicio o una verdad? Eso es un prejuicio. ¿Por qué? Bueno, porque en el mundo por lo menos hay 3.000 millones de hombres. Tú no conoces a 4, más que 4 o 5, ¿no? Y como dicen en México, cada quien habla según cómo le va en la feria. O sea, lo que tú te buscaste como pareja te generó a ti esa percepción sobre, pero tú no puedes hacer esa generalización sobre los compañeros. Ni los compañeros la pueden hacer sobre las mujeres. Todas las mujeres son, ¿qué es eso? Esos son prejuicios. O sea, se prejuzga. No se necesita argumentos, ya se concluye. Se salta a la conclusión sin que haya una base sólida para sostener la conclusión. ¿Ya? O sea, como me decía esa persona ahí, Cuba es una dictadura y yo decía, ¿usted conoce el sistema electoral cubano? No, entonces, ¿en base a qué concluyes eso? Es un prejuicio. Se emite un juicio sin que haya una base que sustente esa conclusión. ¿Y en qué se basan los prejuicios? Bueno, compañeras y compañeros, lo tenemos que decir ahí, lo pueden poner. Los prejuicios se basan en la ignorancia. Como decía Bolívar, el imperial, los Estados Unidos y los opresores se han basado más en la ignorancia de nuestros pueblos que en la fuerza. Nos dominan más por la ignorancia que por la fuerza. Sócrates decía, solo si se sabe se puede divisar el bien. Y Martí, mucho más actual, mucho más nuestro americano, Martí decía, ser culto es el único modo de ser libre. Y después agregaba que es fundamental, ser bueno es el único modo de ser dichoso. Esas dos cosas venían juntas en la misma frase martiana. Ser culto es el único modo de ser libre y ser bueno es el único modo de ser dichoso. Porque es una verdad ética. Hay gente que te dice, yo me siento tan sola. ¿Y a quién ayudas? ¿A quién le das una mano? Porque la soledad, compañeras y compañeros, es la hija legítima del egoísmo, visión de andar por el mundo creyendo que uno es el mundo, de no encontrar a quien ayudar porque tus egoísmos no te lo permiten, de no hacer un sacrificio por nadie, de no donarle tiempo ni energía a nadie. De ahí viene la soledad. Y si quieren, después lo podemos discutir, porque hay un texto que se titula El miedo a la libertad, de Erich Fromm. Una de sus ideas fundamentales es precisamente que una de las hijas más legítimas del capitalismo es la soledad. Usted pregúntese cómo es posible que hay gente que se sienta sola si somos animales, que evolucionamos en manadas, somos miembros de una manada siempre, llámenle comunidad, llámenle Cuba, llámenle socialismo, llámenle como quiera. ¿Cómo es posible que un animal de manada se sienta solo? ¿Cuánto tiene que trabajar el capitalismo para que nos creer que estamos solos en este mundo
de Dios para los que creen en Dios. Entonces estoy explicando esto para que se entienda. La verdad es que existe. La primera cualidad de la verdad es su carácter social, nos pertenece a todos. Y además, compañero, la verdad es una conquista. Hay que arrebatársela al pinche imperialismo. Ya ni siquiera está ahí para que tú vayas y la agarres y te la lleves para tu casa y duermas hoy con la verdad. No, 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 no. Es que hay que arrebatársela, porque ya nada de lo que nos dicen es verdad. Todo lo que nos mandan es una manipulación, es una creencia, es un absurdo, es un sinsentido. Y nosotros tenemos que construir nuestras verdades, las verdades del pueblo, las verdades de la izquierda. Se construyen en la praxis. Hoy estaba yo escuchando a un gran CEO de una empresa capitalista en un discurso que estaba estudiando para este tema, ¿no? Me encantó lo que le estaba diciendo. Porque ya los líderes de las grandes empresas imperialistas capitalistas se dieron cuenta que en el neoliberalismo su estrategia era diseñar los grandes productos en el norte global, estoy pensando en los países, y mandar las industrias manufactureras al sur global. Y entonces México, China, India se convirtieron en grandes manufactureras haciendo computadoras, haciendo esto, lo otro, que se pensaba, que se concebía en los grandes centros. Y su idea neoliberal era que ellos iban a ser infinitamente ricos en lo que nosotros nos hacíamos infinitamente pobres. Pero es que no se dieron cuenta los idiotas, los imbéciles, porque no se leyeron a Marx, no se leyeron a nadie, no se dieron cuenta que nosotros siempre hemos defendido la idea de que el conocimiento verdadero viene y emana de la praxis, emana de la praxis. Y resulta que los chinos, haciendo estas cosas, se volvieron especialistas y se volvieron diseñadores. Y ahora diseñan mejores que ellos y les robaron la industria. Y los indios haciendo estas cosas y haciéndolas, ensamblando computadoras, se volvieron especialistas, dominaron la tecnología, dominaron y ahora hacen mejores computadoras que ellos. Se dieron cuenta que nos llenaron a nosotros de las manufacturas, quitaron la fábrica de sus países, ya no tienen allí trabajadores. Los tenemos nosotros, pero ahora nosotros también tenemos los trabajadores y tenemos la mente para pensarlo. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo aquí. La verdad, el problema de la verdad, y esto lo dijo Lenin, yo voy a decir a Lenin, el problema de la verdad, decía Lenin, el problema de la verdad no es un problema teórico, el problema de la verdad es un problema práctico. Es en la práctica donde la verdad tiene que probar la terrenalidad, el poderío de sus conquistas en la práctica. Donde un ingeniero civil prueba que el diseño de su edificio está bien hecho. En la práctica puede discutir lo que quiera con un tribunal de grado, pero hasta que no se haga el edificio y hasta que ese edificio no aguante 4 o 5 temblores mexicanos, no se sabe si está bueno. No se sabe si está bueno. ¿Dónde se sabe que una casa de adobe está buena? En la praxis. Cuando se hace, cuando soporta, cuando nos protege del calor, cuando nos protege del frío. Cuando se elabora casi sin destruir el medio ambiente, utilizando materiales muy directos. Las casas de adobe no precisan minería. Ahí está su potencia. No necesitan extractivismo para hacer una casa de adobe. Hermosa, linda, cómoda. Yo estoy aquí haciendo ideología. No, yo me estoy basando en la praxis, hijo. ¿Eh? Si tú le quieres poner a mi discurso de ideología, adelante. Pero yo estoy hablando con la verdad. ¿Por qué? Bueno, yo te puedo invitar al centro histórico de Oaxaca para que tú veas las casas de adobe ahí. O a los pueblos de Oaxaca para que tú veas las casas de adobe. Yo estoy hablando con el ojo de la mula en la mano, decimos en Cuba. Entonces, ¿es lo mismo la opinión que la verdad? No. La opinión no es la misma que la verdad. La opinión puede ser manipulada. La opinión puede ser falseada. Puede ser destruida. Puesta al servicio de intereses. La verdad se sostiene en la praxis histórica. Ahora la verdad tenemos que conquistarla. Porque si no somos capaces de conquistar la verdad, no vamos a poder conquistar la libertad, por Dios. Bolívar lo dijo Martí.
Libertad y verdad van juntas, porque un pueblo que no alcanza a dominar sus verdades históricas tampoco puede alcanzar la emancipación. Por eso es que AMLO se pasaba horas y horas y horas cada mañana dándonos clases de historia, clases de política, clases de ética, clases de filosofía. Y estuvo machaque, 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 machaque 6 meses, y ahora es muy difícil engañar a este pueblo. Es muy difícil, porque cuando el pueblo se llena de conocimiento, empieza a razonar, desde la historia, no es fácil engañarlo, no es fácil manipularlo. ¿Con qué nos va a engañar Alito Moreno a esta altura de la historia, compañeras y compañeros? Va a ser muy difícil. Y no digo que va a ser difícil porque yo le tenga algún tipo de repulsión al compañero Alito Moreno. Alito Moreno es hijo de una época y de una clase. Yo contra él no tengo nada personal. Yo a él lo veo como un ser histórico. Él no es más malo que el capitalismo. Él no es más malo que Trump. Él no es más corrupto que el capitalismo. Él es solo un ejemplar muy genuino de lo que es la ética del capitalismo. Y por eso yo lo trato con mucha delicadeza, con mucho cariño. Yo no me voy a pelear yo con una persona que sé que tiene un origen histórico. Él no escogió literalmente eso, él fue educado para eso, ¿no? Y cuando tú ves la historia de AMLO, te das cuenta que AMLO fue educado para lo otro, porque detrás de cada ser humano hay una historia. Y la historia son hechos, hechos de vida que constituyen, que construyen la personalidad. Él no puede ir y comprarse una personalidad ahí ética al mercado. Su personalidad es el resultado de su historia. Estoy hablando de esto porque el tema de la verdad es tan contundente que el psicólogo, cuando llegas al psicólogo, él empieza a hacer un estudio de tu vida, de los hechos de tu vida, no lo que tú piensas. Él empieza a buscar los hechos de tu vida. ¿Por qué? Porque la persona humana también emerge de la praxis. Eres lo que haces. No eres lo que quieres. No eres lo que sueñas, no te confunda. Hay gente que dice, ay, este año sí, empiezo en el gym. A medio año dice, no, no he podido, pero el año que viene sí empiezo en el gym. No eres lo que quieres, no eres lo que piensas, no eres lo que aspiras, eres lo que haces. Te defines en la praxis histórica, en la praxis social, en la praxis familiar, en la praxis política. Te defines día a día. Y llega y te dice, no, es que yo soy un hombre familiar, me encanta mi familia, yo la familia la disfruto, mi familia es lo primero. ¿Y tienes hijos? Sí. ¿Y con quién vive? No, con su mamá. ¿Y cada qué tiempo los ves? No, pues cada vez que puedo. ¿Y eso cuánto es? No, cada 2 o 3 meses. ¿Y le hablas por teléfono? No, pues tengo mucho trabajo. Pregunto, ¿qué tiene más peso, lo que él dice o lo que ves que él hace? Por eso es que hay una frase de Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura, se los voy a presentar un día en un diplomado de literatura. Rabindranath Tagore es un escritor que a mí me fascina. Y Rabindranath Tagore decía, leemos mal el mundo y después decimos que nos engaña. Decía Tagore, leemos mal el mundo y después decimos que nos engaña. ¿Por qué razón? Porque nos quedamos muchas veces con los discursos, nos quedamos muchas veces con lo que la gente dice, nos quedamos muchas veces con aquello que se nos presenta más como ideología que como hechos, y no somos capaces de ver los hechos. No valoramos los hechos. Entonces te dicen que en Venezuela se entregaron más de 1 millón de casas a los venezolanos. Y eso tiene menos peso que el discurso de Trump diciendo que Maduro es el jefe del cártel de los soles. ¿Presentaron algún dato del dichoso cártel de los soles? Ninguno. Pero lo dijeron y lo dijeron y lo repitieron y nosotros, ¡ay, el cártel de los soles! Hasta el nombre era fantasioso, el cártel de los soles. Y ahora resulta que el juez dice que el cártel de los soles no existe y que hay que quitarle a Maduro la acusación, porque no existe. No hay ninguna prueba. Vaya, esto se presta para esta clase para que se den cuenta que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se puede probar. Y ahí pongan, la verdad se tiene que probar.
Las verdades se prueban. Profe, ¿y dónde se prueban las verdades? Las verdades se prueban en la praxis histórica. Hasta aquí la primera parte de mi plática, intentando que entendamos que la verdad existe y que la verdad existe en todos los campos. Incluso cuando alguien me dice que no hay verdades, yo me quedo espantado. ¿Por qué? Porque anda con ropa. Y toda producción humana cultural está sustentada en un conocimiento verdadero. ¿Y cómo se hizo esa ropa? ¿Cómo se pintó? ¿Cómo se pegó ese zapato? Me estás diciendo que no hay verdades y trae un par de zapatos que detrás trae toda una tecnología para construir. Y tú me estás diciendo que no hay verdades. Y te pregunto, y andas con un sobre de pastillas ahí quién sabe qué, para bajarte la presión. Y me dice que no hay verdades. Y digo, ¿y esa pastilla no te baja la presión? Sí, sí me la baja la presión. Y entonces, ¿por qué tú me dices que no hay verdades? ¿Cómo te atreves a decirme que no hay verdades si los aviones pasan por delante de ti volando ahí? ¿Y cómo vuelan los aviones, pues? ¿Y cómo funcionan los televisores? ¿Cómo funcionan las computadoras? ¿Cómo funcionan las radios? ¿Cómo funciona todo lo que la cultura ha ido construyendo? ¿Acaso todo eso no está sustentado en un conocimiento verdadero, cierto y además probado en la praxis histórica? Entonces yo no puedo decir, compañeros, a ver, de los que están aquí en el diplomado, ya estamos unos cuantos, estamos 25. A ver, compañeros, los que estén de acuerdo con que las leyes de Maxwell son ciertas, levanten la mano. A ver, compañeros, ¿eso no es así? Por Dios, estoy en una computadora, esta computadora se diseñó en base a las leyes de Maxwell, de Faraday, al conocimiento de la electrodinámica. Hay que ser idiota para decir la verdad no existe y te estás comiendo un mole de pollo. ¿Y el molo qué? ¿El molo cómo se hace? ¿El mole qué lo hizo la señora ahí con los ojos a ver qué le salía? Tú te pones a hacer un mole y no te sale. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento y conocimiento es verdad. Entonces la verdad no solo existe, necesitamos recuperarla. De todos los rincones de lo humano hay que recuperar la verdad, porque el imperialismo nos las arrebata. Nos las arrebata con sus campañas. Pues lo primero que hay que robarle a un pueblo para someterlo es la verdad. Lo primero que hay que robarle a un pueblo para esclavizarlo es la verdad. Porque un pueblo sin verdad no tiene por qué luchar. Cuando AMLO nos dice por el bien de todos, primero los pobres, ¿qué está diciendo? Es un principio ético. Es el principio ético de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Comparte el pan y el vino. Esos principios éticos para nosotros se vuelven verdades universales. Principios que defienden el amor al otro, la empatía, la solidaridad, el respeto por la vida. Para nosotros, los pensadores de izquierda, se convierten en referentes éticos universales, en verdades universales. Porque la verdad no solo es la verdad de la razón, la verdad nuestra es ecuménica, o sea, convoca a la belleza de las artes, a la bondad de las acciones y al rigor del juicio. Nuestra verdad convoca la belleza, la bondad y el conocimiento como parte de una verdad humana total, completa. Profe, ¿y en la verdad no caben las creencias? Sí. No quiero que ustedes se vuelvan. Sí, por supuesto que caben las creencias. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser también de sueños, de creencias y de utopías, ¿no? Y hay creencias que son como las creencias de nuestros camaradas de la teología de la liberación, que son nuestros hermanos de lucha en la trinchera contra el imperialismo, que tienen sus muertos como Camilo Torre, el Che Guevara de los católicos, Monseñor Romero, acribillado frente a su pueblo. Y nosotros no le podemos arrebatar al hombre el derecho a tener creencias, creencias que busquen el mejoramiento humano. Yo recuerdo a veces en una conferencia que Frei Beto, amigo de Freire, bueno,
hemos compartido, tengo un aprecio importante por el Fray Beto, decía, no se puede pensar la Revolución Mexicana sin la camarada Guadalupe, sin la camarada Juquila. Tú no puedes convocar la transformación de este país si en la trinchera no está con la bandera. Ahí la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Juquila, compañero y compañero. Nosotros no podemos defender a México obviando la esencia del alma mexicana ni la historia, compañero, porque Hidalgo se levantó contra la colonia y llevaba ahí su bandera y su virgen y sus creencias. ¿A nosotros qué daño nos hace? No, nosotros no nos hace. Nosotros nos tenemos que encontrar en la trinchera de la ética antiimperialista. Ahí nos tenemos que encontrar nosotros. Que esa es una verdad histórica que tenemos que. La trinchera anticolonial, antimachista, antiimperialista, antineoliberal. Ahí nos tenemos que encontrar todos los camaradas, las compañeras y los compañeros. ¿Por qué? Bueno, porque yo dije que la verdad es un asunto público, ¿sí o no? Las creencias son un asunto privado. Y nosotros no tenemos por qué estarle diciendo a la gente lo que tiene que pensar o no en su casa. Y lo que tiene que creer o no en su casa y en su corazón. Sí. Por eso lo aclaro, porque a veces me dicen, profe, usted es muy irracional. Bueno, yo soy laico. Yo no tengo creencias, pero tengo hermanos y amigos que son creyentes. Y respeto sus creencias. Y a veces le he dicho yo a Marcel, yo no necesito a Dios porque te tengo a ti para que intercedas. Igual y existe y me dice, deja lo que pase por ser amigo de Marcel. No tengo creencias, pero no tengo nada contra las creencias que recuperan la dignidad humana como un horizonte común. El problema son las creencias que se utilizan para someter a los pueblos. Ahí no. Las creencias que se convierten en verdades para someter, para expoliar y para robarle a nuestros pueblos. Ahí no. Las creencias que Roma convirtió en un yugo para que nuestros pueblos no se emanciparan. Ahí no. Ahí no. Pero también, como decía el camarada Dussel, también tenemos la tarea de descolonizar al compañero Jesús de Nazaret. Descolonizar el cristianismo de base que éticamente se identifica. Es una herencia fundamental que nutrió al comunismo de Marx, de Lenin, de Krúpskaya, de esas grandes feministas del siglo XIX y siglo XX. Se nutrieron de esas ideas cristianas de base, que eran profundamente humanas. Ahora, si me regalan un tiempo, quiero hablar de los niveles de la verdad. Muy rápido. Porque es una conversación que tenemos con los compañeros de las culturas originarias y una discusión que es fundamental que la tengamos. Porque ellos nos hablan de los saberes originarios y a veces no queda claro de qué están hablando. Sí. Porque una cosa son los saberes originarios, otra son las creencias. Las creencias no necesitan argumentos. Las creencias no necesitan hechos, son creencias, ya. Si son creencias no hay nada que discutir. ¿Cuáles son los niveles de la verdad? Los que nosotros estamos trabajando. Hay compañeros que trabajan. El primer nivel de la verdad es lo que llamamos conocimiento cotidiano, que es un conocimiento que está lleno de creencias, prejuicios, tabúes, pero es un conocimiento importante, porque es el conocimiento vivencial que el niño acumula. El niño y el hombre, porque el hombre fue niño durante toda la infancia. El niño está viviendo, corriendo, jugando en el río con sus amiguitos, aprendiendo cuáles son los frutos que más le gustan, el árbol que da el fruto más dulce, cómo trepar un árbol, cómo bajarse, cómo reconocer una senda de hormigas, ¿sí? Cómo poner una trampa para atrapar una paloma, hacer un caldo. Todos esos son conocimientos que se dan a partir de las vivencias, conocimientos cotidianos, conocimientos que están llenos de emociones. Y en el conocimiento cotidiano también están las creencias, porque ahí está la señora que te dice, ay, ahí entró esa mariposa, esa tatagua, le llaman en Cuba una mariposa negra grande que se mete. Y sácala porque se va a morir alguien, dirían aquí en México, ¿no?
Igual es interesante porque en Cuba te dice tu mamá, déjala, no la espantes, porque eso significa que viene visita agradable. ¿Qué es lo que significa eso en Cuba? No, en Cuba no significa que se va a morir nadie, significa que viene una visita agradable y como la señora quiere recibir la visita, dice, no saques ese animalito, por favor, déjalo ahí. Ese es el conocimiento cotidiano, no es un conocimiento que busque el saber, no es un conocimiento que esté estructurado epistemológicamente para alcanzar la verdad. Es un conocimiento que se une con creencias. Es el conocimiento al que accedemos, en primer lugar, como condición humana, comunal. Aprendemos a amar a nuestra madre, aprendemos a ser recíprocos con los otros, aprendemos a ser amables, aprendemos a ser solidarios a partir de un conocimiento cotidiano, comunal. Aprendemos a compartir, aprendemos a disfrutar la fiesta, aprendemos a disfrutar el chocolate con el pan de yema, con los primos. Eso es un conocimiento y se van construyendo saberes, saberes que son fundamentales para el desarrollo de una personalidad sólida y emancipada. Porque el egoísmo no es lo que nosotros buscamos. Entonces hay muchas cosas de lo comunal que llegan a través de ese conocimiento cotidiano. Bien. Por encima del conocimiento cotidiano, nosotros ubicamos y reconocemos lo que se llama conocimiento empírico. No confundar, nosotros pedimos no confunda el conocimiento cotidiano con el empírico. Porque a veces pensamos que porque es vivencia es empírico. No. Para nosotros la empiria es el primer paso hacia la verdad de forma sistemática. ¿Por qué? Porque el conocimiento empírico es hijo, en primer lugar, de la sistematicidad, de la repetición. El conocimiento empírico emana, en primer lugar, de los oficios. Nosotros aprendimos como grupo humano a hacer casas haciendo casas. A hacer arcos haciendo arcos. A hacer lanzas aprendimos haciendo lanzas. Y ahí están las hachas de piedra. Aprendimos a hacer hachas de piedra haciendo hachas de piedra. Y muchas uñas y dedos quedaron sangrando en la historia evolutiva del ser humano. No vayamos a pensar que el Homo habilis agarraba la piedra y chan, aquí está, mira, un cuchillo de obsidiana. No, ahí quedaban dedos, quedaban pedazos de dedos, sangre, todo. En lo que fuimos aprendiendo cuáles eran las mejores piedras, en qué ángulo había que dar el golpe, en la laja, o sea, había que aprender a hacer eso. O sea, los oficios en la humanidad son resultado de la praxis. Y los oficios nos llevan a un conocimiento cierto que es mejorado por las generaciones. No se queda al nivel primario de los primeros grupos humanos, sino que cada generación recupera los oficios de la generación anterior. Y si quieren, pongan ahí, compañeras y compañeros. Cada generación recupera los saberes de la generación anterior, que son los saberes de los oficios. Y también recuperan las creencias y todo eso, pero yo ahora estoy hablando a nivel de conocimiento. Por eso me refiero al oficio. Porque el oficio es la praxis sistematizada, repetida. Y ahora agréguenle ahí, lo empírico no solo es praxis sistematizada. Lo empírico es observación acuciosa. Por eso el primer método científico, que es la observación, nosotros lo pulimos en la empiria antes de llegar a la ciencia. Aprendimos a observar, a mirar con meticulosidad los hechos. A observar los astros en el cielo y a anotar en nuestras libretas. ¿O cómo creen ustedes que se construyó el calendario maya? ¿Con señales de humo? No, compañera y compañero. Nosotros somos una cultura astronómica. Después lo voy a decir, pero somos una cultura empírica y científica. Observamos una y mil veces por los siglos de los siglos el cielo estrellado. Anotamos, sistematizamos las anotaciones, descubrimos que los astros, las estrellas en el cielo, tienen un ciclo que se repite una y otra vez. Y eso nos llevó a pensar en el ciclo de los tiempos, en nuestro calendario maya, mucho más preciso, mucho más astronómico que el calendario gregoriano que nos trajeron judío cristiano. Por tanto dije, pongan ahí, empiria es observación. Y el campesino produciendo la milpa es observación. Y el campesino que mira para el cielo y dice, hoy va a llover. Dice que va a llover.
Pinche calor, ya estás loco. Y al rato llueve. Eso lo obtuvo por observación, una y otra vez. Y el pescador que te dice hoy pican, pican. Llevo días viniendo aquí y no pica nada. Los mosquitos, lo único que pica aquí. Y al rato aparece. Porque él lleva, observa y observa y observa. Y esa observación lo vuelve, y si quiere pongan, especialista. El primer especialista nuestro no es el que salió de la universidad. El primer especialista es el que sale de la praxis histórica, de la empiria histórica, del saber sistematizado, de la observación sistemática. Nuestras mujeres que dominaban las plantas curativas, ¿cómo lograron eso? ¿Leyendo los astros en el cielo? No, compañeros, eso se logró con praxis, práctica, sistema. Por eso dije, la empiria es sistematización, observación. Agreguen. La empiria es sistematización y observación, y la empiria es también experimentación. Fíjense que la empiria ya aporta a la ciencia. La base de la ciencia ya venía en la empiria. El método científico no lo descubrió Galileo, como nos dicen en las clases de física. Perdón. Galileo lo puso en un libro y todo el mundo se lo creyó. Nuestras culturas observaron, sistematizaron, experimentaron, que son las bases del método científico Galileo. ¿Sí o no? ¿O cómo rayos llegamos nosotros a los moles? ¿Cómo llegamos a construir esas pirámides? Somos la cultura que tiene más pirámides y más grandes. Tú dices pirámide de Egipto y piensas en 3 pinches pirámides ahí. Y dices pirámides, es una bola de pirámides aquí. Más grande, más compleja. Y además, si quieres poner, los egipcios tenían animal de tiro. De las 6 culturas madres, 5 tenían animal de tiro. La única que no tenía animal de tiro éramos nosotros. Todo lo que construimos nosotros lo construimos con los músculos humanos. O sea, es más complejo explicar cómo rayos hicimos aquí las pirámides que aquella gente por lo menos tenía los bueyes para que andaran ahí con ellos y nosotros no teníamos a nadie. Los incas tenían la llama, nosotros no teníamos a nadie con qué tirar un chapulín no puede tirar una piedra, ni un tlacuache, nosotros tuvimos que hacerlo todos nosotros con inteligencia. Estoy diciendo esto porque hay a veces que me dicen los camaradas, no, los saberes ancestrales, como si no hubiera empiria, no hubiera ciencia en nuestros ancestros. Ahorita voy a la ciencia. Nuestras culturas ancestrales eran científicas. Ya dejémonos de estar echando humitos en los montes y pensando que nosotros éramos cultura de... No, nosotros éramos culturas de creencia, pero también de conocimiento, de saberes, constatados por praxis históricas y anotados, sistematizados en los códices. Lo que pasa es que quemaron los códices, ya no tengo cómo, yo no tengo cómo probar lo que estoy diciendo. Me tengo que estar moviendo en hipótesis históricas, pero una hipótesis es esta, y es contundente. ¿Cómo rayos hicimos las pirámides orientadas según la postura de los astros en el cielo? Si no teníamos cientos y miles de anotaciones astronómicas. Teníamos más anotaciones que Tycho Brahe. La libreta de Tycho Brahe que sirvió para que Kepler descubriera las leyes de Kepler. Tenía probablemente menos anotaciones que las que teníamos nosotros. Hay quien dice, Miguelito, estás loco. No es que la ciencia se mueve por hipótesis, yo tengo derecho a plantear hipótesis porque tengo sustento para plantear hipótesis. Entonces dije, la empiria es observación, experimentación, sistematización. Y agreguen la cuarta pata de la mesa, para acabar de matarla. Generalización. No solo observamos, experimentamos, sistematizamos y generalizamos. O sea, llegamos a leyes empíricas. ¿Y dónde están? Las quemaron. Las quemaron. ¿Y en qué te basas para decir eso? Dime, porque ahorita vas a estar tú aquí dando una plática ideológica. Aquí. No, ninguna ideológica. Mira, voy a poner un ejemplo. En las clases de biología le enseñan a los muchachos que el padre de la... que Mendel fue el papá de la genética. Mendel, que fue un monje que se dedicó a hacer experimentos con garbanzos arrugados y lisos. Los cruzaba genéticamente las plantas y descubrió las leyes de la genética. Leyes que hoy todavía se respetan porque se han constatado empíricamente. Son leyes empíricas. Leyes que son resultado de observación y experimentación empírica, no son leyes teóricas.
Mendel comenzó a experimentar con garbanzos arrugados y lisos y al final llegó a garbanzos arrugados y lisos. Nosotros aquí en el territorio de la Náhuatl empezamos a experimentar con el teocintle, que todavía hoy está en la orilla de los ríos, por ahí lo pueden encontrar, el teocintle, búsquenlo. Y cruzando teocintle, nosotros llegamos al maíz. Obtuvimos el maíz y todas sus variantes. El maíz no es un producto natural. El maíz es un producto cultural, resultado de la manipulación genética de generaciones y generaciones y generaciones. Pregunto, ¿no hubo anotaciones? Porque hubo muchos caminos erróneos en la obtención del maíz. Yo he estado por ahí yo he estado en muchos lugares en este hermoso país, ¿no? Pero he estado por ahí por Tlaxcala, dando conferencias. Y una vez que di una conferencia sobre esta cosa, un campesino terminando, vamos, que quiero que vea una cosa. Y me llevaron a ver un maíz que ellos producían, que es un maíz que tenía la única función de ser utilizado en los altares, porque no se come. No. Y eso fue uno de los caminos erróneos del cruzamiento genético. Un maíz que tenía unas formas raras ahí, hojas para allá, y no había por acá ningún grano. Esos fueron errores que cometimos en la búsqueda, porque evidentemente, como ustedes me imagino que se dan cuenta, porque no hay que ser muy inteligente para saber y darse cuenta, que si yo empiezo a hacer cruzamiento genético, me voy a ir por muchos caminos, y unos van a ser erróneos, me van a llevar por donde no es, y voy a tomar otros y otros. O sea, y llegamos al maíz y no hubo anotaciones, no hubo descubrimiento de cuáles eran los principios que había que respetar para avanzar en esa dirección. Por supuesto que sí. Y yo muchas veces digo, bueno, si Mendel fue el papá de la genética, nosotros fuimos los abuelos, porque no, lo hicimos antes que él y con más trascendencia histórica, porque él no salió de los garbanzos, nosotros partimos de Teocintle y llegamos al maíz. Póngase usted a pensar en eso. Y si te parece muy complejo pensar en eso, ponte a pensar en las chinampas. Hoy le llaman hidroponía, le pusieron hasta un nombre sofisticado, ¿no? Y hoy hay gente que ingeniero hidropónico. Ingeniero hidropónico nosotros cultivamos en Chinampa y en Levante, en Ostitlán. Hace siglos que nosotros ya habíamos descubierto, perdón. Habíamos encontrado los principios básicos. Nosotros producíamos alimento para una capital tan grande como era la Gran Tenochtitlán, mucho más grande que las capitales que ellos habían conocido en Europa. Y los producíamos directamente en el agua. Pregunto. Me ponen a mí a sembrar una papa en un estanque y no saco nada, porque para eso tú tienes que tener un saber acumulado. O sea, detrás de eso hubo conocimiento, saberes empíricos, sólidos, saberes constatados. ¿Dónde? En la praxis. Y también errores, porque no somos la cultura de los aciertos, no. También somos la cultura, me imagino, de los desaciertos. También dentro de todas estas construcciones culturales tan hermosas que tenemos, me imagino que desaciertos hubo muchísimos, hasta que aprendimos, ¿no? A hacer estas maravillas que hoy todavía quedan ahí ruinas, ¿no? Después de tantos siglos de temblar y temblar y temblar. No hay ningún ingeniero actual que pueda probar su valía como los ancestros. ¿Por qué? Porque llegan siglos temblando y todavía quedan ahí. Pues, ¿y esta gente qué madre con esto? ¿Que no se cae? ¿No? Las terrazas como técnicas agrícolas, exacto. Poder cosechar en las laderas de las montañas. No solo nosotros, los incas. Vete a Cusco. Mira las alturas en las que construyeron esas ciudades. Nuestros acueductos, bendito Dios. ¿Qué crees? Que lo hicieron 4 locos ahí, echando un mito para arriba. Eso lo hicieron ingenieros, compañeros. No le llamaban ingeniero, pero había un conocimiento histórico sostenido, sistematizado, consolidado, verdades históricas que nos permitían a nosotros las construcciones que hoy nos asombran. Y si no, ¿cómo llegamos ahí? Por eso dije, no somos pueblos de saberes. No, los saberes ancestrales. No, la empiria ancestral. La ingeniería ancestral. Nos da miedo utilizar las palabras que hoy se usan para referirnos a nuestras culturas. La medicina ancestral. Ah, bueno, tú le quieres llamar bruja, adelante. Pero ya se sabe que cuando llegaron aquí estos señores que no se bañaban, aquí en el Anáhuac ya nos bañábamos con jabón y nos lavábamos la boca con pasta de dientes, y eso es tecnología. No solo eso, ya operábamos el cráneo, nosotros horadábamos el cráneo para atender ciertas enfermedades. Imagínense ustedes, compañeras y compañeros.
¿Cómo tú crees que nosotros nos atrevíamos a abrirle la cabeza a un ser humano? A ver, por ocurrencia, a ver, dale con un martillo, un clavo y ¡palo! No, compañero. Detrás de eso había una enorme acumulación de experiencias, de errores, de aciertos, de fallos, de conquistas del saber ancestral, así le llaman, del conocimiento ancestral. Por tanto, dije, el segundo nivel del conocimiento es el conocimiento empírico. El segundo. El tercer nivel del conocimiento, que nosotros tenemos conocimiento científico, que es el conocimiento que se eleva sobre la empiria para llegar ya a una abstracción de mayor nivel. ¿Sí? Ya cuando se generalizan los descubrimientos empíricos y sobre esas generalidades empiezan a construir teoría, ya estamos haciendo ciencia. Alguien puede decirme a mí que la construcción de un temazcal no tiene un nivel científico. O sea, detrás de eso, una mujer recién parida de para allá adentro, con el chamaco y todo. ¿A poco no tenían una explicación para eso? ¿A poco nuestros ancestros eran tan básicos que te metían a sudar ahí como cochino y te sacaban así como si fuera un jueguito ahí, suda? No, compañera y compañera. Detrás de eso habían profundas explicaciones del poder que tenía el calor para reordenar la energía del cuerpo, para influir en la salud del cuerpo. Porque no solo te metían ahí, ponían hierbas aromáticas, tenían un conjunto de aspectos que hoy en día se mantienen. Yo he estado varias veces, yo he disfrutado varias veces de eso. Y me pongo a pensar, detrás de eso había generalizaciones de tipo científica, comprensiones de tipo científica de la salud, del bienestar, del bien vivir. Y otro aspecto que ustedes pueden anotar por ahí, nuestra relación con la naturaleza y con el medio ambiente está basada en lo que hoy llamamos, compañeras y compañeros, ecología profunda. Hoy le llamamos ecología profunda, como si fuera algo novedoso, a una relación muy básica que nosotros teníamos con el medio ambiente. Ustedes quieren decirme a mí que detrás de eso no había un saber profundo de nuestro lugar en la naturaleza, nuestro papel en la naturaleza, nuestra relación con los demás nichos, sistemas ecológicos en la naturaleza. Yo soy de la idea que muchos aspectos del ecofeminismo y de la ecología profunda que hoy estamos redescubriendo ya eran conocimientos científicos de nuestras culturas ancestrales. Se pueden descubrir sus vestigios en nuestras culturas ancestrales. Lo que pasa es que lo primero que hicieron los españoles cuando llegaron aquí, quemar los códices. Lo que quiere hacer Trump, borrarnos la memoria para decirnos que Dios puso al petróleo de Estados Unidos en el subsuelo de Venezuela y que se lo regrese, ¿no? Y él quiere que borremos a Bolívar, a Sucre, a Morelos, a Martí, a todos nuestros libertadores que nos anunciaron del papel terrible que el imperialismo iba a jugar. Él quiere que nos olvidemos de eso y que digamos, sí, señor Trump, su petróleo de usted está en México. Venga por él. Sus esclavos lo saludan. No. Lo primero que hace el imperialismo es borrarte la memoria. Y lo primero que hizo la colonia fue borrarnos la memoria. Y hoy muchos camaradas nos hablan de saberes ancestrales y yo se me eriza la piel. Porque entonces no quieren usar la palabra conocimiento, no quieren usar la palabra empiria, no quieren usar la palabra ciencia. Parecería que nuestras culturas no eran culturas científicas. Nosotros, que nos bañábamos todos los días, compañeros, y los españoles no se bañaron. El rey de España se bañó 2 veces en su vida, Juan Carlos V. ¿Y qué es el baño sino una conquista tecnológica que viene junto a un conocimiento de tipo científico? El beneficio del baño, beneficio de lavarse la boca. El conocimiento de que la necesidad de destruir las bacterias que por la mañana te levantas en la boca porque disminuyó la producción de saliva, aumenta la producción de bacterias que van mermando las capas defensivas de los dientes. ¿A poco ustedes creen que nosotros inventamos la pasta de dientes? Así, no más, arriba.
un mito para arriba, dice Tlaloc que la pasta de dientes, venga, eso no es así, compañero, eso no es así. Nosotros tenemos que respetar nuestras creencias, pero tenemos que tener una capacidad también para darnos cuenta que nuestras culturas eran culturas profundamente empíricas, científicas, y voy al otro nivel. Por encima del conocimiento científico hay otro nivel de conocimiento, que no está después del científico, que está desde el principio, y es el conocimiento filosófico, que es ese conocimiento que se ocupa de las respuestas y las preguntas fundamentales de la existencia humana. El conocimiento empírico se ocupa de dar a la pregunta, de responder a la pregunta, ¿cómo vamos a hacer esto? Esa es la pregunta fundamental de la empiria. ¿Cómo vamos a producir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la vía? Por eso el conocimiento empírico es profundamente metodológico, profundamente instrumental. El conocimiento científico se ocupa de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué las cosas son así? ¿Cuál es la explicación de que esto sea así? El conocimiento filosófico se ocupa de las preguntas de ¿qué es la felicidad? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro destino? ¿No? El conocimiento filosófico no va después del científico ni del empírico. El conocimiento filosófico va desde el inicio. Lo que pasa es que la cultura capitalista ha desplazado la filosofía a una materia académica. Por eso es importante que nuestros pueblos originarios defiendan su cultura central. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos originarios son filósofos desde el nacimiento. Cuando tú le estás enseñando al niño esos saberes que permiten la protección del medio ambiente, ya estás entrando en una relación filosófica con el otro. Por eso no me gusta que sean de saberes ancestrales. A ver, hijo, empiria, conocimiento científico, filosofía ancestral. Que nosotros también éramos filósofos. No éramos pueblos sin razón. No éramos pueblos sin entendimiento. No éramos pueblos sin utopías. Por Dios, por favor. Por encima del conocimiento filosófico hay otro conocimiento, que es el conocimiento epistémico. El conocimiento que discursa sobre el cómo vamos a hacer para llegar juntos a un mejor lugar. No es el conocimiento instrumental capitalista que discursa sobre cómo vamos a hacer una bomba atómica y después nos las tiren en la cabeza nosotros mismos. Una epistemia que implica emancipación, posicionamiento filosófico, empiria y ciencia justa, juntas. Una epistemia que emancipa porque pone a toda la construcción humana en función de un hacer que nos conduce a un ser, no a un tener. Es un conocimiento epistémico que también es un tipo de conocimiento que también estaba en nuestras culturas madres y sigue estando ahora, hay que defenderlo. Desgraciadamente hemos convertido la filosofía en una materia. Noten, eso es básico. La escuela tiene que convertirse en una institución filosófica, no en una institución que imparta filosofía. Eso es fundamental que lo entiendan maestras y maestros. Una institución filosófica es una institución que enseña el amor al saber, el amor a la verdad, el amor a la bondad, el amor a la belleza. Y por encima de todo esto también el nivel del conocimiento artístico, la apreciación de las artes, la producción de lo bello, que es un nivel de conocimiento. Me van a decir a mí que nosotros no producíamos amor a lo bello. Nosotros no solo producíamos cosas hermosas, cosas útiles, perdón, producíamos cosas hermosas. O sea, éramos una cultura de cosas útiles, pero también de cosas bellas y hermosas. Y cuando uno estudia todo lo que hay detrás de la cruz del Quetzalcóatl y ve allá arriba el Quetzal y abajo el Cóatl y descubre que el Quetzal representa esa belleza, esa espiritualidad, y el Cóatl representa la inteligencia terrenal, los pies sobre la tierra y la mente en el cielo, te das cuenta que nuestra cultura era una cultura estética, filosófica,
ética. Entonces, cuando me hablan de saberes ancestrales, pero no me hacen estas análisis, no me hacen estas valoraciones, donde ubicamos creencias, y ahí está el Mictlán, el Tlaloc, todas las creencias nuestras tan hermosas, porque eran creencias profundamente espirituales y filosóficas. No podemos separar una cosa de la otra, ¿no? Nuestros dioses no eran, déjanos decirles dioses, porque así no se le llamaba. Nuestras deidades no eran deidades que vigilaran y castigaran, así como las deidades que trajeron los países. No desees a la mujer del prójimo. Nosotros no perdíamos tiempos en esas banalidades. Éramos culturas más centradas en lo espiritual. No había vigilancias, no había castigos. Esa es una discusión que podemos dejar para otro momento, porque se ha construido toda una narrativa de nuestros pueblos ancestrales basados en destirpar y sacar corazones, sin ninguna base sólida, ¿no? Y hay gente, ¿no? Y de hecho la película de Hollywood esta de Apocalipto, y ya saben que Hollywood da más clase que todos los maestros oaxaqueños juntos. Porque con una pinche película que la gente vea, la gente se va pensando como que vio una clase de ciencia. Y encima viene National Geographic con sus estupideces. Es un canal vendido al capital. Y ya, se acabó. Todos nos empezamos a valorar como si fuéramos cultura del destripar y el descorazonar. Y todo esto que yo he explicado, que son culturas profundamente espirituales, culturas empíricas, de producción de saberes, de producción de bienestares, desaparece. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entonces? Fíjate cómo he caminado yo, ya se me va a acabar mi tiempo. Todavía no tengo. ¿Cuál sería la diferencia entre propaganda y verdad? Ahora voy a la propaganda, de la que casi no me copé hasta ahora. Primero, la intención de la propaganda no es la verdad. La intención de la propaganda es la manipulación. La propaganda pretende influir en el pensamiento del otro. El pensador crítico no quiere influir en el pensamiento de nadie. El pensador crítico quiere que los demás piensen. Y te doy las herramientas para que tú pienses. No me interesa que pienses como yo. Muy triste estaría el mundo si la gente se pusiera a pensar como este o como el otro, ¿no? Cuando yo cito a Sucre, a Morelos, a Juárez, o cito a Fidel, lo estoy citando porque racionalmente coincido con el posicionamiento político, ético, sociológico de esos pensadores. No porque yo me haya convertido ahora en un zombie del pensamiento de Fidel. Hay que diferenciar. La intención de la propaganda es manipuladora, influir en las emociones, influir en el pensamiento e influir en la conducta de la gente. La intención de la verdad no es esa. La intención de la verdad es informar. La intención de la verdad es construir conocimientos. La intención de la verdad es armar a las personas para que piensen con cabeza propia el mundo. En segundo lugar, la propaganda pretende una selectividad de la información, una selectividad de los datos. Presenta solo aquellos datos que le favorecen. Presenta solo aquellas imágenes que le favorecen. Omite, distorsiona la verdad total. Si castra la totalidad en función de sus mezquinos intereses muy particulares, ¿no? Y si se levantan 1.500, 2.000 personas en Cuba a protestar contra el socialismo cubano, ellos toman fotos de tal manera que no te dice que fueron 2.000, fueron millones. Y en Cuba, compañeras y compañeros, somos 11 millones y medio de personas. Hay unos miles a favor de los Estados Unidos, como hay aquí en México unos miles derechistas a favor del gobierno norteamericano, como los hay en Venezuela, pero la enorme mayoría del pueblo. Entonces ellos lo que hacen es manipular la imagen, manipular la foto, tergiversar, y entonces están haciendo propaganda. La verdad, a diferencia de la propaganda, pretende una integridad informativa. La verdad tiene que presentar los hechos, aunque la contradigan a sí misma. La verdad tiene que presentar los hechos, aunque contradiga posiciones previas. La verdad no puede manipular. No solo basta con tener la verdad, compañeras, hay que saber defenderla. Si usted la defiende con medias verdades o con mentiras, la está destruyendo.
Hay que tener mucho cuidado. En tercer lugar, la propaganda apela a la emoción, prioriza la emoción, el miedo, no sé, la lealtad, el orgullo, quién sabe. Ahora mismo Estados Unidos está priorizando el miedo sobre grandes poblaciones de migrantes, ¿no? Manipulan el miedo para lograr sus objetivos, a diferencia de la propaganda. La verdad apela a la razón, la verdad prioriza la evidencia, la lógica, la totalidad del contexto, la unidad entre los hechos. Esa es una diferencia fundamental con la propaganda. El objetivo de la propaganda, y esto hay que tenerlo claro, el objetivo de la propaganda es conseguir adeptos ideológicos, tontos que sigan a los brujos, adeptos políticos, adeptos comportamentales. El objetivo de la verdad no es conseguir adeptos. A la verdad no le importa la multitud. La verdad lo que pretende es compartir la profunda comprensión de las cosas. A la verdad no le interesan los votos, compañeras y compañeros. La verdad no es democrática, por Dios. Como decía Nelson Mandela, aunque esté yo solo con la verdad seguirá siendo la verdad. Aunque sea una multitud la que se oponga a mi verdad, la verdad seguirá siendo la verdad. Aunque sean miles los que apedreen al camarada Jesús, el camarada Jesús tendrá la razón. La razón no te la va a quitar la multitud. La razón es hija, la verdad es hija de la razón, de los hechos. La verdad no es hija de la masa. La masa aborregada a veces, desgraciadamente, apoya la sin razón, como ocurrió con el pueblo alemán apoyando a Hitler en aquella barbarie. Compañero, hoy nos puede volver a pasar lo mismo. Estamos ante un resurgir del neofascismo y nos organizamos, compañeras o compañeros, o nos vamos a despertar de la noche a la mañana con un fascista dominando el mundo otra vez. Tenemos que estar muy claros. Y por último, para yo no cansarlos, el método fundamental de la propaganda es la repetición, chácate, 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 chácate. La simplificación. Maduro es malo, 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 malo. Y el capitalismo es bueno, 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 bueno. Los estereotipos, la creación ficticia de enemigos públicos. Ese es el método de la propaganda. Lo usó Hitler y lo está usando Trump. El método de la verdad es la verificación. El método de la verdad es la transparencia metodológica. El método de la verdad es el propio reconocimiento de las limitaciones de la verdad. La verdad tiene que partir de saberse con limitaciones, saber hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Y las fuentes de la propaganda, a diferencia de la verdad, generalmente son fuentes anónimas. Me dijo una fuente que no puedo develar, ¿no? Que por seguridad nacional no se puede saber, pero la fuente dice que Maduro tuvo una reunión con el cártel de los soles y decidieron plan, pam, pim, pam. Compañeras y compañeros, miren, compañeros, convencieron a una pila de pensadores de izquierda de que Maduro era el jefe del cártel de los soles, compañeros. Y ahora el mismo gobierno norteamericano acaba de reconocer que no existe el cártel. Se le cayó la mentira del cártel de los soles. Convencieron una pila de compañeros. Mira que yo peleé con gente, hasta aquí en los diplomados me peleaba con gente, que decían que Maduro no quería enseñar las actas. Mentira, que María Corina había ganado con el 70% de los votos. Por Dios, acaba de decir Donald Trump que la señora no tiene ni el respaldo, ni el prestigio para ir allí a mandar a nadie. Y se tiene que sentar con el chavismo porque se va a sentar con Delcy, que sigue siendo el chavismo. Reconociendo que el chavismo tiene detrás a la mayoría del pueblo venezolano. Vaya, para que diferenciemos lo que es propaganda y lo que es verdad. Y si en la propaganda las fuentes son comúnmente anónimas, oscuras, sin transparencia, bueno, las fuentes de la verdad tienen que ser abiertas, abiertas al escrutinio.
No puede ser que yo diga, este es un resultado científico, yo que me dedico a escribir, ¿no? Escribo, sistemáticamente escribo. Y guardo, por aquí guardo en la computadora, las datas, porque yo aplico instrumentos, de esos instrumentos yo hago los estudios. Y las datas yo las guardo, porque algún día aparece un loco o alguien que me diga, a ver usted, doctor, que usted dijo en tal informe que tal cosa, ¿dónde está la data esa? Y yo tengo que dar la data. Mira, aquí está los resultados de la aplicación de los instrumentos. Ahora acabamos de aplicar un instrumento a padres de familia, a 254 padres de familia de una escuela de aquí de Oaxaca. Me voy a ayudar a los maestros a construir el proyecto del PTO, el análisis crítico ese de la realidad. Y ahora estoy armando, ¿no?, el estudio de los papás, bueno, en qué situación estamos. Eso es un estudio. Y ese estudio se tiene que basar en datos. Yo no puedo decir ahí lo que a mí me da la gana. Yo no puedo decir es que son alcohólicos. A ver tú, ¿en qué tú te basas para decir que son alcohólicos? No, que yo vi que tomaban en la fiesta. Pero eso no los convierte en alcohólicos, ¿no? ¿En qué te basas para decir que no tiene pensamiento crítico el pueblo? Es interesantísimo, porque lo poco que he visto en este estudio, que se aplicó a padres de familia, no se le aplicó a intelectuales. Bueno, lo apliqué en un pueblo aquí en Oaxaca que se llama, ¿cómo se llama este pueblo, papi? San Bartolo Coyotepec, que es un pueblo que tiene mucha tradición. Y una de las cosas que estoy descubriendo es que el apego a las tradiciones de este pueblo son enormes, pero además una parte importante de esas tradiciones son anticoloniales y anticapitalistas. Fíjense qué interesante. No estoy diciendo que la gente sepa que es anticapitalismo. Yo no estoy diciendo que la gente tenga conciencia que lo que están haciendo es anticolonial, pero una parte fundamental de sus tradiciones son profundamente anticapitalistas. Porque la esencia fundamental del capitalismo es el individualismo, el egoísmo que te lleva a la soledad. Aquí no. Aquí todo es la bola de gente. Si se muere uno, ahí va la bola de gente. Todo el mundo. Y todo el pueblo lleva para comer. Y todo el pueblo. Y entonces el muerto es colectivo, se sufre en colectivo. O sea, y tú te vas dando cuenta que en la reserva, como decía Andrés Manuel, en la reserva moral de nuestros pueblos está la salvación del capitalismo, compañeros y compañeras. En las culturas filosóficas de nuestros pueblos, en el saber filosófico, en el saber medioambiental, en el saber epistémico de nuestros pueblos. Hay una riqueza formidable contra el capitalismo que tenemos que recuperar. Por eso es importante este tema, me pareció fundamental este tema, volver a retomar este tema en lo que sería cultura política, porque es parte de la cultura política, y volver a presentarlo con ustedes. Y bueno, les doy las gracias por su atención, porque ustedes, como siempre, me dan una atención que yo no me merezco, pero igual me la siguen dando y yo feliz, ¿no? Entonces, les paso, voy a dejar de grabar. Bueno, me despido de todos los que nos van a ver en la red, porque voy a subir esta conferencia a la red. Nos vamos y nos vemos en la victoria. Voy a pasar a detener la grabación para hacer la discusión aquí en sala. A ver.